Buenos días a todos. Vamos a estar esperando un momento para darle tiempo a los participantes a conectarse. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, hoy tenemos una agenda bastante cargada, así que vamos a tratar de comenzar de inmediato. Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, desde donde quiera que nos estén acompañando en el mundo hoy. Mi nombre es Janie Wen Besson y soy directora del programa de género del equipo de Derechos Humanos en la Conservación de la UICN, en nombre del Centro de Vínculos entre la Violencia de Género y el Medio Ambiente. Queremos darle las gracias a todos por dedicarle el tiempo para participar en este seminario web. Antes de continuar, nos gustaría tomarnos un momento para ser muy específicos y conscientes del hecho de que esta sesión abordará cuestiones relacionadas con muchas expresiones de violencia que se entrecruzan, lo cual puede resultar incómodo, molesto o quizás desencadenante de algunas sensaciones para algunos. Así pretendemos crear un espacio seguro para debatir estos temas desafiantes que impregnan nuestras sociedades y limitan nuestro trabajo colectivo. Los animamos a que se cuiden y que les agradecemos su presencia y por demostrar interés en contribuir a acabar con la violencia de género como una barrera para la igualdad de género y la acción medioambiental. También tenemos algunos puntos de logística que compartir con ustedes o de orden interno. Primero, tengan en cuenta que la sesión de hoy se desarrollará en inglés, español y francés. Entonces, hagan clic en el símbolo del globo terráqueo en el panel de navegación de la parte inferior de la pantalla y seleccionen el idioma que prefieran para la interpretación. Como pueden ver aquí en esta diapositiva, tenemos el globo y va a estar disponible. Los micrófonos se mantendrán silenciados, los alentamos a que por favor utilicen la función de preguntas y respuestas en Zoom para enviar las preguntas de modo que podamos abordarlos y también, por favor, si tienen problemas técnicos, nuestro equipo lo va a ayudar. También quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al equipo que trabaja entre bastidores y a nuestros estimados ponentes, así como a nuestro socio Said que hace posible esta sesión. Aquí tenemos una revisión de esta serie de webinars está organizado en virtud del marco del Centro de Vínculos entre Violencia de Género y el Medio Ambiente, auspiciado por la UICN, y también en asociación con Advancing Gender in the Environment o AGENT con USAID. Este webinario pretende tres cosas. Primero, incrementar la atención de los datos de estadísticas sobre violencia de género y medio ambiente, también debatir el rol de los datos sobre los vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente para ayudar a identificar acciones estratégicas y también contextualizar los datos y la información sobre la violencia de género de modo que la recopilación de datos puedan informar las agendas sobre cambio climático y la biodiversidad. Entonces, pasando al resto del orden del día de hoy, en primer lugar quiero hablar, queremos pronunciar unas palabras de apertura, luego voy a tener el privilegio de compartir la inspiración de este seminario web de hoy. Vamos a contarles los datos que recibimos, catalogamos y dentro de la propuesta el reto de subvenciones RISE o RISE, luego vamos a tener la presentación de tres ponentes y luego tener una sesión de preguntas y respuestas, así que por favor envíenlas a lo largo del día, sus preguntas, y luego vamos a ofrecer algunas reflexiones finales y actualizaciones sobre los diálogos en los que pueden participar con nosotros en el otoño. Tengo el privilegio de presentarles un líder medioambiental muy especial. Me gustaría invitar a Olivier Rocundo, que cuenta con más de 15 años de experiencia de responsabilidad progresiva en gestión de proyectos y programas, el desarrollo de políticas en los ámbitos de biodiversidad, agricultura y el desarrollo sostenible. Actualmente él es el jefe de la Unidad de Pueblos y Biodiversidad de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el CDB, donde supervisa todos los asuntos relacionados con el artículo 8J y sus disposiciones conexas como la cartera de género y biodiversidad. Él, previo a su nombramiento en la Secretaría del CDB, Olivier trabajó como asesor jurídico y técnico del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. También ha trabajado en otros organismos como la OMPI, el PNUD, la GIZ y la IDL. Olivier, gracias por unirse a nosotros y por compartir estas palabras de apertura para el acto del día de hoy. Muchas gracias, Jen. Es un gran placer estar aquí esta mañana con ustedes para brindarles
estas palabras de apertura para un seminario web tan importante. Quiero comenzar felicitando al equipo que ha organizado este evento. Creo que es un excelente paso hacia la implementación, la aplicación del marco y el plan de acción global del convenio sobre diversidad biológica. Bueno, como sabemos todos, esto es un tema de mayor relevancia, en particular en esta situación en la cual los webinarios se utilizan para respaldar este plan de acción general y el marco del convenio. Este es uno de los primeros tratados en tener en cuenta y ser específico hacia los derechos de género y los derechos de las mujeres y las niñas, también para contribuir al GDF. Es importante reconocer el derecho a la tierra, a los recursos hídricos y también el fomentar el incremento de la participación en los procesos de toma de decisiones. La COP15 se adoptó un nuevo plan de acción para la Agenda 2030 que cuenta con políticas para la diversidad de género en el medio ambiente. Creemos que por eso este webinario es oportuno y respalda la implementación de la sección 1.5 del GPD, en particular en relación con el control, la propiedad y el acceso a los recursos y la biodiversidad, lo cual incluye la protección de las mujeres, los derechos del medio ambiente. Y escuchando esta presentación de Jamie también podemos entender que las acciones que se realizan a cabo en base a este programa van a ayudarnos y están en línea con las acciones indicativas identificadas en el GDP y también indicando que hay herramientas y estrategias para entender los vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente, teniendo en cuenta la conservación de la biodiversidad. Es importante también porque nosotros buscamos la implementación del GPF para las entregas que nos brindan datos, conocimiento, productos y campañas para respaldar y promover esta cuestión en la implementación del marco. También quisiera, por último, agradecer al equipo por este importante seminario web, por los pasos y también por reconocer esta cuestión tan relevante y la violencia impregnada que existe y también por promover un espacio seguro para poder abordar este tema tan sensible y delicado. Una vez más, es un placer estar aquí con ustedes. Les deseo que sea un diálogo muy fructífero el que se entable en este seminario. Muchas gracias, Olivier. Realmente agradecemos tu participación, la de tu excelente equipo. La Secretaría del CDB es realmente un catalizador para apoyar a las partes a avanzar en la conservación y en los derechos humanos y los sentimos realmente socios cercanos en esta intersección. Creo que es esencial que incluyamos las observaciones de Olivier cuando hablamos y nos sumergimos en el tema de las presentaciones de hoy. Gracias, Olivier. Bueno, me gustaría entonces ahora invitar a Laura Sabater, que nos va a compartir una rápida encuesta. Laura es oficial del programa de género de la UICN y es una experta clave en datos y estadísticas de género y de medio ambiente. Investigación y organizadora clave del Centro de Vínculos BG del GBB. Las sesiones de hoy nos van a brindar grandes ideas sobre la programación futura. Esperamos que nos ayude a evaluar el valor de estas sesiones. Laura, gracias, Jamie. Bueno, voy a compartirles esta primera encuesta. La primera pregunta es, ¿cómo calificaría su conocimiento sobre violencia de género y datos sobre medio ambiente y cambio climático? 1, sin conocimiento. 2, algo de conocimiento. 3, conocedor y sé dónde encontrar información.
4, muy bien informado y capaz de integrar el conocimiento a mi trabajo. Y 5, estoy muy bien informado y soy una fuente de conocimiento para los demás. A la vez, vamos a abordar una segunda pregunta que veo que ya otros están respondiendo. La pregunta es, ¿cómo calificaría su conocimiento sobre los enfoques para medir y comprender la información sobre la violencia de género y los vínculos entre el medio ambiente y el cambio climático? Tenemos las mismas respuestas, ¿sí? Primero, sin conocimiento; 2, algo de conocimiento; 3, conocedor, sé dónde encontrar información práctica; 4, muy bien informado y capaz de integrar estos conocimientos en mi trabajo; y 5, estoy muy bien informado y soy una fuente de conocimiento para los demás. Bueno, vamos a dejar esta encuesta abierta 15 segundos más y luego vamos a estar cerrándola una vez que tengamos una buena tasa de respuesta. Si aún no han respondido, por favor, pueden hacerlo ahora porque en unos segundos estaré cerrando la encuesta. Muchas gracias a todos por aportar sus respuestas. Como decimos con Jamie, siempre en los seminarios queremos recopilar datos sobre el impacto de nuestro trabajo y también para ver cómo podemos respaldarlos en el trabajo que realizan. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir los resultados rápidamente para que puedan verlos. Podemos dejarlos aquí y luego al final de la sesión podemos regresar a esta parte. Jamie, adelante. Bueno, muchas gracias Laura por hacer esta encuesta, por ayudarnos a organizar este evento. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a directamente profundizar en una breve presentación, como les mencioné en la agenda. En 2020 la UICN publicó un estudio mundial sobre la violencia de género y los vínculos medioambientales. Fue el primer estudio global en esta intersección y lo que descubrimos es que la violencia de género se usa para negociar y reforzar los privilegios y desequilibrios de poder existentes en el acceso y control de la tierra, los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esta dinámica se ve exacerbada por los factores de estrés, las amenazas medioambientales, desde la pérdida de biodiversidad hasta los efectos de cambio climático, pasando por actividades extractivas. También descubrimos que la violencia de género se utiliza para moldear y controlar el trabajo y la defensa del medio ambiente. Aquí en pantalla pueden ver algunos de los ejemplos concretos que surgen del estudio que realizamos. De acuerdo a nuestra investigación, RISE fue establecido por el USAID y actualmente lo maneja eh, UICN. Creemos que esta es una oportunidad para que los programas ambientales puedan desarrollar habilidades prácticas y experiencias para los sectores del medio ambiente relacionados con el clima, de cómo diseñar e integrar programas de respuesta al género que incluyan la consideración cuidadosa de la seguridad de las mujeres, las niñas y otras formas de violencia de género. El año pasado vimos un total de 375 postulaciones y este año hubo un aumento de 117% en las solicitudes, recibimos 814 expresiones de interés. Entonces, en estas 814 expresiones de interés de 2023 observamos información que nos muestra algunas cosas. En primer lugar, el crecimiento de la demanda de fondos nos muestra que es una necesidad urgente. Y en segundo lugar, vemos las aplicaciones de distintos temas y distintos puntos de datos que previamente no eran conocidos o no publicadas o se identificaron recientemente por las organizaciones que buscaban las expresiones de interés. En las próximas diapositivas lo que voy a hacer es presentar un resumen región por región de información actualizada que es nueva y que no se entendía anteriormente bien o no se compartía, que no llegó a través de las propuestas.
Antes de meternos de lleno en esto, les voy a decir que hay mucha información y puntos de datos en las diapositivas y que no vamos a poder ver todas las diapositivas en detalles. Vamos a compartir un link después del el webinario del día de hoy para que ustedes puedan tener acceso y revisarlas cuando lo deseen. La próxima, por favor. Primero vamos a pasar a Asia. El 15% de todas las expresiones de interés que recibimos provinieron de esta región. La mayor parte de las postulaciones tienen vinculaciones con violencia de género en cuanto a cambio climático o gestión de recursos naturales y pueden ver los datos aquí en la diapositiva. La próxima, por favor. Entonces, específicamente escuchamos algunos datos de cómo los desastres climáticos afectan la exposición de las mujeres a mayor violencia de género. En cuanto a los recursos naturales, vimos datos que dan luz al uso de la violencia de género como barrera para el liderazgo y compromiso de las mujeres con la defensa del medio ambiente en las industrias agrícolas y extractivas. Y lo podemos ver en la columna del medio. También escuchamos de los solicitantes cómo la violencia de género se utiliza para evitar que las mujeres participen en iniciativas de mantenimiento de vida ambientales. También vemos que personas transgénero dejaron de lado a personas transgéneros en los servicios esenciales después de una inundación. Y muchas de las prioridades clave de las propuestas de Asia se focalizan en los derechos de recursos naturales y la tierra y garantizan a las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, que puedan participar en en las actividades agrícolas, en la conservación y en la defensa del medio ambiente de manera segura. La próxima, por favor. Solo el 14% de las propuestas de este año provino de América Central y del Sur y el Caribe, y aquí pueden ver que hay una distribución pareja en cuanto a agricultura, cambio climático y gestión de los recursos naturales como sectores líderes de los vínculos de la violencia de género. Y luego conservación y derechos de tierra constituyeron el próximo tema en común. Dentro de estas presentaciones específicamente vimos algo interesante, muchos datos de Colombia que nos ayudan a tener una visión multidimensional de las vinculaciones dentro de un país, o sea que vemos datos presentados en esta diapositiva y también vemos un ejemplo de donde el liderazgo de las mujeres y las energías renovables y el acceso digital afectado por el acoso y la intimidación de las propias mujeres y de sus familias. Ya que hay información en la parte derecha. Esto es importante considerar las formas en que la violencia, la intimidación y la violencia de género se utiliza para evitar la participación y liderazgo de las mujeres en las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. La próxima, por favor. En Oceanía tuvimos algunas propuestas y aquí los principales temas son de cambio climático, cómo afectan la agricultura, la pesca, los derechos de las tierras, la subsistencia, la gestión de recursos naturales y el acceso al agua. La próxima, por favor. Vimos algunos datos de los solicitantes de cómo la violencia aumenta en las postrimerías de desastres climáticos y vimos que esto lo vimos en muchas grabaciones anteriores. También vimos que los desastres climáticos impactan en las subsistencias que confían en el medio ambiente, como por ejemplo la pesca. Y vemos, por ejemplo, aquí cómo un ciclón en Fiji impactó en las mujeres y esto generó mayor violencia de pareja. También vimos que estas propuestas que tienen como objetivo abordar las dinámicas de poder desiguales, socavan los vínculos entre el medio ambiente y la violencia de género. Ahora, la mayoría de las propuestas este año provienen de África subsahariana. La mayoría de las propuestas se focalizaban en cómo la violencia de género, la gestión de recursos naturales se vinculan, seguidas por cambio climático, derechos de la tierra y agricultura como temas claves también. Hay algunas diapositivas y me quiero disculpar porque es muy difícil leer de la pantalla, por eso después vamos a compartir la presentación, pero recibimos numerosos recuentos de la prevalencia y la escala del acoso, la violencia sexual y la explotación sexual que enfrentan las mujeres en las actividades pesqueras, mineras, agrícolas, negocios agrícolas y minas de sal. También vimos que las sequías y los desplazamientos inducidos por el cambio climático son factores que aumentan el riesgo de exposición a la violencia de género. Perdón, no les podemos dejar la diapositiva mucho tiempo para que la vean. Lamentablemente vimos documentación sobre los profundos impactos de los roles de las mujeres y las niñas
en cuanto a los recursos naturales y cómo eso está relacionado con con la amenaza del acoso sexual por parte de los hombres y de sus parejas. También vemos la destrucción física de los pozos de agua de las mujeres y las amenazas de muerte contra la utilización por los hombres, la explotación sexual de las niñas para el acceso a los recursos naturales y la mayor vulnerabilidad que enfrentan las mujeres sordas y la violencia sexual y el acoso cuando intentan acceder a los recursos naturales. Creo que estos puntos son muy importantes en cuanto a la interseccionalidad de todos estos temas, y esto se ve en todas las propuestas. La próxima, por favor. En Eurasia hay algunas propuestas también. Los desastres climáticos, principalmente las inundaciones y las sequías, son más extremos y se exacerban las pérdidas económicas y las presiones sociales. Organizaciones en la región prestan más atención al riesgo de mayor violencia de género relacionada con estas catástrofes. Los solicitantes mencionaron la violencia de género como una herramienta para mantener el status quo de discriminación en la gestión de recursos naturales y la tierra, y también para desalentar a las mujeres de expresar sus derechos. Por lo tanto, las prioridades en toda Eurasia incluyen abordar la discriminación de las mujeres, la exclusión y la violencia de género y los riesgos en la gestión de recursos naturales, la gestión de aguas y la agricultura para que puedan adaptarse y ser más resilientes. Y el énfasis en toda la región se realizó para la necesidad de realizar más investigación, recopilar datos para entender mejor cómo son las interconexiones dentro de los contextos locales. En Medio Oriente y Norte de África, la mayor parte de las propuestas citaron que el cambio climático empeora la disponibilidad de las aguas y afecta los recursos naturales y agrícolas en toda la región. Notaron cómo el cambio climático y las escaseces de aguas y la inseguridad alimenticia generan estrés, disparando violencia de pareja y violencia de género. Las mujeres tienen que caminar más distancias, lo que aumenta el riesgo de violencia de género por parte de los hombres en Yemen y Jordania. También en Jordania vimos propuestas que las mujeres en los sectores de gestión de agua formal e informal enfrentan acoso sexual, lo que limita su participación en la cadena de valor, especialmente que no pueden llegar a puestos más altos. Las prioridades en la región se focalizan en mejorar los derechos de las mujeres, los roles y las responsabilidades en cuanto a los recursos naturales y de tierra, generando resiliencia al cambio climático, sustentabilidad agrícola, mejor energía limpia, mejor gestión de agua y garantizar que puedan tener roles seguros sin violencia de género. La próxima, por supuesto. Quiero agradecerles por poder hecho esta revisión conmigo, lo que nos muestra esta información, la forma en que los datos proporcionan mayor información y nos da una idea de la escala de violencia de género en los distintos contextos. También nos permite profundizar en los datos y la información y el potencial que tienen para diseminar el aprendizaje y la capacitación. La próxima, por favor. Bueno, en nuestro análisis de RISE 2023 y los datos de las solicitudes, y en la previa de la COP, que va a llevarse a cabo a fin de mes, hemos invitado a estimados colegas que van a compartir información sobre las vinculaciones entre violencia de género y el cambio climático. En primer lugar, Sara nos va a presentar un análisis cuantitativo de las vinculaciones de la violencia de género y el cambio y los problemas climáticos en Asia. Luego Tiziana, que va a hablar sobre la presentación sobre los subsidios RISE en México, y también Annie Jocelyn sobre lo que ocurre en DRC en cuanto a los métodos realizados y el análisis cuantitativo y cualitativo con relación a a las aminas, y luego van a tener una oportunidad de hacer preguntas en el panel en una sesión moderada por Verona, y conjuntamente esperamos que podamos participar y ver cómo los datos nos ayudan a contar una historia que requiere de mayor acción. Ahora es un placer para mí presentarlos a Sara Duerto Valero, que es la asesora regional de estadísticas de género en la Oficina Regional de ONU Mujeres de Asia Pacífico. Ella maneja el programa de iniciativa que todas las mujeres y niñas cuenten como en las estadísticas de género se basa. Además de la planificación e implementación de las intervenciones, ella respalda el uso, la calidad y disponibilidad de las estadísticas, lidera el trabajo de la organización en estadísticas ambientales y de géneros. Antes de trabajar aquí,
Era especialista de estadísticas en la sede central de ONU Mujeres y previamente fue estadista en la División de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas, la Comisión Económica y Social de Asia Pacífica y en la Oficina Regional de UNESCO de Asia Pacífico. Sara, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jamie. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer y estoy realmente muy entusiasmada por todos los comentarios del chat. Estoy emocionada de estar aquí hoy. Voy a hablar de algunos de los factores estresantes que inducen a a la crisis y hablar de la violencia de género contra mujeres y niñas. Entonces, en primer lugar, tenemos que aprovechar algunas de las estadísticas que ya están disponibles. La próxima, por favor. Este análisis lo hicimos en 5 países diferentes en Asia Pacífico y vimos algunos resultados consistentes en todos los lugares. Entonces comenzamos con la idea de que sabíamos que los estresores inducidos por crisis están vinculados con la violencia contra mujeres y niñas, lo sabemos cuando hablamos con los proveedores de servicios, pero también sabemos que muy pocas veces estas preguntas se incluyen en los relevamientos relacionados con violencia contra las mujeres. Los datos geoespaciales integrados son muy importantes para poder realizar esta comparación y ver si estas asociaciones resultaban obvias o no. En las preguntas de investigación que hicimos fueron: las variables relacionadas con el clima están relacionadas con los resultados de violencia de género. Y la segunda era específicamente, las variables relacionadas con el clima están asociadas con la prevalencia de la violencia de género o violencia contra las mujeres. ¿Cómo y dónde? Como mencioné, entonces no les voy a contar los detalles técnicos, pero integramos los datos demográficos que incluyen informaciones como tasas de matrimonios infantiles, tasas de nacimientos de mujeres adolescentes, edad, etnia, sexo. Incluimos todos esos factores y todos estos datos los coordinamos con 3 datos especiales, lo que nos da variantes como episodios de sequía o de lluvia o inundación, etcétera. Entonces ya aunamos esta información y pudimos ver las asociaciones entre ambos conjuntos de datos. La próxima, por favor. Vemos que para algunos indicadores las asociaciones son bastante obvias. Casamientos infantiles, matrimonios infantiles, tasas de matrimonios son bastante obvios. Sin embargo, cuando analizamos la violencia, la imagen no es tan consistente en los distintos países. La próxima, por favor. A pesar de que en algunos países vemos buenas relaciones entre las variables ambientales y las variables de violencia, en algunos otros no. Y en esto pensamos que se debe a que los impulsores de violencia contra las mujeres son complejos y son específicos al contexto. En cuanto miramos las asociaciones entre 2 variables, hay mucho ruido y hay muchas subvariables que se unen a la asociación de distintas maneras. Entonces vemos asociaciones claras entre episodios de sequía y la prevalencia de violencia a las mujeres en Nepal, y también vemos asociaciones cercanas entre la aridez, el índice de aridez y la violencia de pareja en Timor-Leste. Como pueden observar, los puntos celestes son los grupos en los que hay mayor índice de aridez y los puntos amarillos, mayor prevalencia de violencia de pareja. Entonces hay una asociación clara entre la aridez y la prevalencia de violencia de pareja en Timor-Leste. Vemos esta relación, pero no lo vemos en otros países. Entonces sabemos que hay muchas especificidades aquí que tienen que ver con la conducta de la violencia de pareja. Tratamos de identificar cuáles son las variables que tienen un buen poder de explicación para estas asociaciones. Nosotros vemos también en Timor Oriental y Nepal que las variables de mayor poder explicativo son las distancias al lago y las distancias a la línea de la costa. También, por ejemplo, en Filipinas y Camboya, el mayor poder explicativo para estas variables ambientales tienen que ver con las precipitaciones. En Camboya también las tasas de inundación tienen su rol en tratar de explicar el riesgo de esta violencia doméstica. Bueno, esto nos da una idea de que existe una cierta relación, pero existen 2 variables que explican
principalmente esta conexión. Es difícil ver una imagen concreta en ambos países, pero lo que estamos haciendo ahora es buscar diferentes fuentes de datos. Vamos a ver el Big Data, ¿sí? ¿Qué es lo que las personas están buscando en Google o publicando en línea en situaciones de crisis? Entonces, vamos a ver catástrofes específicos, donde las asociaciones son más directas e inmediatas. Siguiente. Bueno, para este análisis, nosotros empezamos desde el entendimiento de que los factores de estrés inducidos por las crisis están relacionados con la violencia contra las mujeres y también que las crisis dificultan la recogida de datos por medios convencionales. Entonces, luego de estas catástrofes es difícil hacer una encuesta de prevalencia en violencia contra las mujeres. Por eso entonces buscamos los macrodatos, la Big Data, que es lo que está en Google, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Y nos preguntamos, nos hicimos dos preguntas. Las personas utilizan más los espacios en línea para buscar información sobre la violencia contra las mujeres y esto incluye la búsqueda de ayuda cuando surgen las crisis. Y la segunda pregunta es, ¿promueven los proveedores de servicios contenidos de inmediatamente o durante o después de los periodos de crisis? Bueno, nosotros repetimos este análisis en varios países. El modo en el que lo realizamos es, primero, identificar palabras clave. Nosotros analizamos la demografía y tomamos palabras clave de estos cuestionarios. Luego indexamos estas palabras claves utilizando diferentes software y utilizando sinónimos, y esto nos devolvió búsquedas únicas de 51.870. Luego, perdón, 1276. Nosotros lo verificamos esto en las oficinas de los países para ver si esto tiene sentido. Nosotros luego utilizamos esas palabras en búsquedas de Google, de Facebook, en Twitter, en YouTube y en TikTok, en publicaciones en estas plataformas. Esto nos brinda muchísima información sobre la violencia contra las mujeres, y también luego lo que podemos hacer es clasificar las búsquedas entre búsquedas generales, como por ejemplo, bueno, ¿qué es la violencia en el empleo? Y también después o violencia en general, y después las búsquedas de ayuda para, por ejemplo, víctimas de violencia. Luego, analizamos cómo estas búsquedas pueden incrementarse o reducirse en un periodo de 2 años, y también relacionamos la información con sucesos de la vida real, por ejemplo, de catástrofes como ciclones, erupciones volcánicas, inquietud política, los encierros o toques de queda de COVID, y también lo comparamos con las publicaciones. Siguiente diapositiva. Esto es lo que vimos en el caso de Tonga. Es un patrón bastante similar en varios países. Vemos que cuando hay superposición de preguntas, inmediatamente luego empezamos a detectar incrementos en las búsquedas. En Tonga podemos ver que cuando los ciclones se superponen con precipitaciones, como en el caso de La Niña, como Sasu y Yasa, los ciclones, podemos ver que hay luego un pico, y también podemos ver en el caso del tsunami y La Niña. Y esto es porque en Tonga, en ambas instancias, existieron cortes de luz masivas, entonces las personas no pudieron hacer búsquedas en Google, por eso estuvo esta reducción, pero cuando volvió pudimos ver picos en las búsquedas relacionadas con la violencia de género. Entonces podemos ver que hay situaciones de violencia y que quizás existe un mayor interés en buscar ayuda y en buscar en Google cuestiones relacionadas a este tema. Siguiente diapositiva. Como dije, ese fue el caso de Tonga, pero también vemos el mismo patrón en otros países. Cuando hay crisis que se superponen, las búsquedas se incrementan. Este es el caso de Samoa. Podemos desagregar los datos por tipo de violencia. Podemos ver que las personas tienen mayor tendencia a buscar la violencia sexual o el abuso sexual en Google. Esto es porque quizás no prefieren buscar ayuda en línea que en otros lugares. Entonces, por ejemplo, en el periodo de elecciones, que fue de inquietud política en Samoa, cuando esto se superpuso con los encierros de COVID-19, pudimos ver
estas situaciones. También vemos algunos picos relacionados a la violencia física y psicológica. Este es un patrón similar en todos los países, pero la violencia sexual parece ser el tipo de violencia más buscado en Google. Y bueno, también podemos ver las búsquedas relativas, ver que, por ejemplo, hay búsquedas sobre qué es la violencia contra las mujeres. Ahora, podemos hacer comparaciones entre comportamientos de la búsqueda, como por ejemplo con frases, mi pareja me pegaba o que es una relación abusiva. A veces también en algunos casos vemos que hay una prevalencia en marzo y en abril de 2020, cuando los lockdowns o encierros de COVID se superpusieron en Kiribati con el fenómeno de la niña. También realizamos evaluaciones cualitativas con el aprendizaje mecánico. Bueno, podemos ver que un 30% más o menos de las publicaciones señalaron que las leyes actuales son demasiado indulgentes y no disuaden a las personas de cometer actos de violencia contra la mujer. Y el 15% de las publicaciones aproximadamente culpaban al abuso de sustancias y a la pornografía por estas conductas relacionadas a la violencia. También podemos ver que en algunos casos hay culpabilización de las víctimas. También tenemos que recordar esto porque hay trabajo que hacer en este sentido. Cuando se dan estas crisis, los proveedores de servicio también empiezan a publicar con mayor frecuencia la oferta de sus servicios. Cuando analizamos la frecuencia de las publicaciones y las republicaciones, podemos ver que hay ciertos patrones. Los proveedores de servicios de alto compromiso, de alta participación, son los que facilitan información de contacto en sus publicaciones. Ponen a disposición esta información rápidamente para las víctimas. Ahora, los proveedores de servicios con poca actividad, podemos ver que representan una falta de información de contacto o quizás falta de información actualizada. Esto nos da una idea de que la presencia en línea y el tipo de publicación puede llegar a las víctimas dependiendo de la actividad. Bueno, estas surgen las 3 publicaciones que mencioné. La primera es sobre la violencia contra mujeres y el COVID-19. También la segunda es sobre desastres, crisis y la tercera es sobre el cambio climático, los impactos sobre el género. Bueno, muchas gracias. Realmente agradecemos esta información que muestra cómo la información puede brindar información sobre estas vinculaciones. Ahora quisiéramos pasar a una región distinta. Tenemos a Zinia Carranza, que es bióloga y que es fundadora y coordinadora de la organización civil y social de ECO, en la cual trabaja en el estado de Oaxaca. Con acciones de desarrollo, entorno y mitigación y adaptación local para el cambio climático. Su trabajo está enfocado en las comunidades rurales, principalmente indígenas, en la planificación territorial, recursos y gestión de recursos, también en la economía de solidaridad, los proyectos productivos, el cambio climático para la gestión de riesgos integrados. También es presidenta nacional del Consejo de Cambio Climático, representante de México a la Red de Consejos de Cambio Climático Internacional y miembro también del Comité Asesor Nacional de México para el Convenio Global de el Cambio Climático Energético en América Latina y miembro del Grupo de Trabajo para Just Energy Transition en América Latina. Zinia, gracias y bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación para estar acá. Bueno, pues yo les voy a hablar del trabajo que estamos haciendo en México, en 3 estados del sureste de México. Este es un proyecto que está enfocado en comunidades costeras y en turismo comunitario dentro de estas zonas en la costa. La que sigue, por favor. Bueno, lo que hemos identificado
es que los cambios climáticos y sus efectos están afectando los medios de vida de las personas que se dedican al turismo y que esto tiene que ver porque la biodiversidad, el agua de la que dependen para estas actividades, los recursos que están utilizando se han ido deteriorando y han ido cambiando. Estos efectos del cambio climático en la biodiversidad están generando distribución y estructura diferente de algunas especies de fauna que son principalmente, bueno, entre aves, peces, crustáceos, anfibios, y que estas especies en el turismo de naturaleza, que son visitas guiadas, bueno, pues está teniendo un impacto en, en, este, en esta biodiversidad y en el quehacer de las personas que se dedican a esto. Y en este sentido, este deterioro ambiental está generando mucho más polarización, tanto en los grupos que se dedican a este tipo de actividades, porque empieza a haber una competencia mayor y de alguna manera está influyendo de manera importante en la discriminación y la violencia hacia las mujeres. La que sigue, por favor. Estas violencias se presentan de diferentes maneras. En la parte económica, por ejemplo, en las condiciones económicas de las familias ante desastres como huracanes, como ciclones, como mar de fondo en estas zonas costeras, obviamente que está implicando que cuando vienen estas situaciones no pueden trabajar porque se dedican a esta parte al turismo y de manera específica, sobre todo las mujeres que son las que encabezan las familias, las madres solteras, las jefas de familia, eh, sufren mucho más las consecuencias que una familia en donde es una familia donde están tanto los hombres como las mujeres haciéndose cargo o al frente de la familia. Entonces, esta es una situación en donde las mujeres que se encargan de estas actividades y están solas, les implica tener que hacer otras actividades que no están contempladas para poder sacar adelante a la familia. Por el otro lado, en el turismo de naturaleza, con este deterioro ambiental que se está dando, como les decía, se está polarizando la competencia y a las mujeres las están dejando eh, en, en actividades que son en donde tienen mucho menor impacto en el desarrollo en el desarrollo. Por ejemplo, se dedican a la limpieza, se dedican a cocinar, se dedican a cuestiones administrativas y ante los eventos climáticos, las cargas de trabajo hacia ellas aumentan porque no solamente tienen que dedicarse a las tareas del hogar y a atender y a limpiar y a recoger y a sobreponerse ante un evento climático, sino que también estas tareas les tocan dentro de la estructura del turismo comunitario, en donde las cargas de trabajo hacia ellas son mucho más fuertes y no son remuneradas. Esto es importante porque se sigue pensando que el cuidado y las actividades que tienen que ver con el bienestar de la familia y de la sobrevivencia, pues que no tienen un costo cuando realmente son el eje de la estructura de una sociedad. La que sigue, por favor. También de las cosas que se pudieron identificar es que la violencia psicológica ante eventos climáticos aumenta. Hay un maltrato de la pareja sentimental hacia las mujeres que trabajan en este sector y sobre todo cuando son empresas familiares en donde el hombre las maltrata, les grita, las insulta y las sobaja y siempre son los hombres los que están dando la cara o están vinculándose con las personas que se acercan a este tipo de actividades para pedir los servicios y a las mujeres las relegan. Entonces, esto nos lo dijeron en varios lugares en donde están trabajando en empresas familiares turísticas en estas zonas.
Otra cosa importante, bueno, que de hecho ya lo mencionaron, es que ante eventos climáticos, la violencia familiar aumenta. Y esto lo tienen también documentado de manera importante en el DIF. El DIF es una organización en México que se dedica a trabajar con la familia y con la niñez. Entonces, esta violencia familiar se exacerba ante estos eventos climáticos. Aquí en México, una de las cosas que se dan continuamente, pues son ciclones. Cuando hablo de ciclones me refiero a huracanes, tormentas, todo este tipo de cosas, y que obviamente tiene una repercusión importante en los bienes de las familias, en el desarrollo y en el desarrollo de las actividades cotidianas y en su quehacer eh, productivo. La que sigue, por favor. Bueno, otra cosa muy importante es la violencia institucional. En este sentido, a quienes se les brindan mayores oportunidades para el desarrollo en estas actividades es a los hombres. Los hombres son generalmente a los que se les dan las concesiones, a los que se le dan las certificaciones, y además eh, el hecho de que esto lo tengan los hombres tiene también que ver con los roles de género, en vista de que para poderse certificar y para poder tener un liderazgo frente a estas actividades que se están llevando en las costas, pues necesitan tiempo y necesitan pagar porque son procesos caros, y las mujeres pues no tienen que dedicarse a cuidar a los hijos, no tienen tiempo para poder estar capacitándose, asistiendo, porque muchas de ellas o son madres solteras o están cubriendo todas estas necesidades que se necesitan para la reproducción de la familia, y que esas cargas de trabajo recaen principalmente en ellas. Entonces están saturadas para poder llevar a cabo estas actividades, y quien tiene el tiempo para hacerlo pues generalmente son los hombres. La que sigue, por favor. Ahora, como bien decían, muchas de las cosas de las violencias más vistas o de las que se habla más son de las violencias sexuales. Bueno, pues en estas zonas de costa se ha visto un abuso sexual hacia las prestadoras de servicio turístico, pero también hacia las turistas. Y esta violencia está ejercida tanto por la gente que se dedica al turismo comunitario, prestadores de servicio turístico, como turistas. Y en la medida en que se empieza a polarizar las diferencias y la competencia por las condiciones climáticas, también se ha visto que ha ido aumentando esta violencia. Esta violencia la pudimos identificar hacia las mujeres, hacia niñas y niños, y esto es muy grave porque una de las cosas que se ven aquí en una de las costas de Oaxaca tiene que ver con el tráfico de personas, con el abuso sexual hacia menores. Entonces es una situación que no se ha abierto hacia muchos medios, pero que se está empezando a hablar y que le estamos empezando a identificar con esta necesidad, ¿no? Ahora, otra de las cosas que se ven también es la violencia hacia el sector LGTB, y básicamente esta violencia es ejercida por las personas locales. Hay un choque cultural en el que vienen diferentes sectores de diferentes países a pasar y hacer sus vacaciones en estas zonas, y hay un choque cultural importante, y esta violencia se está viendo en algunos lugares aquí en las costas de Oaxaca. Entonces es muy importante que empezar a visibilizar y que se empiece a hablar de esto, ¿no? Bueno, ante esta situación de necesidades no cubiertas o que se están complicando por la falta, por ejemplo, de agua o de terrenos o en donde eh, están necesitando buscar otras formas para poder sobrevivir, están participando y están teniendo que trabajar la población infantil y los jóvenes.
Y ahí también es en donde se están viendo violencias por parte de las personas que están, que vienen como turistas. La que sigue. Bueno, voy a apurarme. Hay una cuestión de violencia institucional y patrimonial que tiene que ver con los recursos naturales. Se está dando un fenómeno de gentrificación. Esto quiere decir que está viniendo gente de fuera a comprar y a comprar terrenos para establecerse y también para abrir nuevos negocios. Y en ese sentido, lo que está pasando es que están desplazando principalmente a las mujeres hacia las zonas más pobres y hay una competencia por el agua, en donde se está priorizando este recurso para que llegue a estos lugares que están siendo comprados por personas de fuera y están dejando a las mujeres sin agua. Y una de las cosas que se ven es que tienen que comprar agua para poder satisfacer sus necesidades y a las mujeres solas, a las mujeres que no las ven dentro de un esquema familiar, o no les quieren vender el agua o se las venden más caro y nos han dicho que ha habido mujeres que han necesitado inventarse un marido para que entonces puedan tener acceso al agua. Entonces, aparte de que se les está despojando de sus lugares originales y de los recursos, bueno, tienen que vivir esta violencia que tiene que ver con sus necesidades básicas. La que sigue, por favor. Y bueno, para terminar, algo que vimos que es un eje transversal y que del que se desatan una serie de violencias es el agua. El agua, ya sea tanto por las sequías, por la escasez, como por el exceso de agua que tiene que ver con inundaciones, que tiene que ver con huracanes, que tiene que ver con ciclones. No hay políticas públicas que tengan perspectiva de género para atender estas violencias, porque además son violencias normalizadas o que no están siendo visibilizadas, y tampoco hay hay esquemas de atención a las mujeres que sufren violencia, sobre todo violencia física y sexual, y no hay mecanismos claros para que se pueda hacer una denuncia y dar una sentencia rápida. Entonces, esto hace que si alguien va y denuncia, tiene que regresar, se revictimiza, y que son procesos muy largos en donde se terminan abandonando y termina esto quedándose impune. Entonces, es fundamental desde nuestro punto de vista, primero, hacerlo visible, tomar acciones y empezar a generar políticas públicas y mecanismos que permitan defender los derechos de las mujeres y evitar y prevenir estas violencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Senia, por todo esto. Realmente es muy poderoso. A la próxima, por favor. Muy bien. Gratitud a Xinia por sus presentaciones. Seguramente tenemos muchas preguntas para ella y para Sara, así que continúen enviándonos preguntas con la función de preguntas y respuestas. Las estamos recolectando para la sesión de preguntas y respuestas. Ani Sinaduku Monge es la directora y coordinadora provincial de acción de la ONG Acción para los grupos de base, salvaguardando los niños y mujeres abandonadas. También es activista y coordinadora nacional de Réseau National de Femmes. Es activista, como dije, para los derechos de las mujeres, los niños y otras poblaciones marginalizadas en las provincias mineras del este de la República Democrática del Congo y técnica en desarrollo rural. Tiene mucha experiencia y apoyo a los sobrevivientes de la violencia sexual en los contextos mineros. Está orgullosa de haber sido parte de la primera cohorte de becarios RISE, liderando un proyecto para elevar las voces de las mujeres de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos y ambientales en la minería, en las áreas de minería artesanal en las 3 provincias mineras, North Kivu, South Kivu y Maniema. Ha trabajado a Camerún, Nairobi, en toda la región africana, en donde comparte su experiencia relacionada con el apoyo a los derechos de las mujeres. También la doctora Joyce Lane Kelly, directora
de las iniciativas humanitarias de Harvard pone en práctica proyectos, analiza temas relacionados con la paz, el género y la seguridad en entornos afectados por conflictos y cambio climático. También ha trabajado en género y seguridad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Banco Mundial y también el Centro Wilson Woodrow, el Instituto de la Paz de los Estados Unidos. Annie y Jocelyn, les damos la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Tomamos la segunda parte de la presentación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes y de ser parte de este webinario. Y vamos a brindar nuestra presentación con relación a nuestro trabajo. Y por favor, ténganme paciencia porque nuestra conexión a Internet no es tan buena. Así que llevamos a cabo esta actividad en Derechos Humanos y Protección de las Mujeres y Protección del Medio Ambiente. Comenzamos en el año 2020-2021 con el apoyo de USAID. Y en ese sentido, vamos a brindarles un poco un marco de referencia sobre lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque tuvimos que abordar el tema de la desigualdad de género y el cambio climático. Entonces, estos son los dos temas principales, los dos problemas principales que enfrentamos en nuestro planeta. También está el problema del suministro de energía a nivel mundial, lo que también nos puede ayudar a lograr la protección del clima. Estos tres minerales que nosotros llamamos los 3T son muy importantes. Los minerales que denominamos 3T son críticos para la energía verde y para poder pasar a la descarbonización. También existe una demanda de los minerales 3T que se supone que va a aumentar en un 500% en las próximas 3 décadas. En ese sentido, nos gustaría comentarles que el 70% de los minerales 3T provienen de la República Democrática del Congo. Además, las mujeres constituyen el 50% de la mano de obra. Esto es información con relación a la próxima diapositiva. Permítame que les cuente que las mujeres, como dije, representan el 50% de la mano de obra. Y el nivel en la explotación, en el trabajo de explotación de estos tres minerales. Sin embargo, las mujeres enfrentan altos niveles de explotación y abuso. Las mujeres se ven expuestas a la explotación y el abuso, a pesar del hecho de que representan el 50% de la mano de obra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede producir un cambio hacia minerales más limpios de una manera más justa y equitativa? Esa es la pregunta. Porque enfrentamos este fenómeno, constituimos el 50% de la mano de obra, pero a la vez ellas se enfrentan a un alto nivel de explotación y abuso. En ese sentido,
decidimos llevar a cabo este proyecto, el intérprete no puede oír lo que está diciendo el orador. El orador no resulta audible por parte del intérprete. Perdón, como les comenté, tenía algunos problemas de conectividad. En ese sentido, entonces, el equipo que llevó a cabo estos proyectos realizó un estudio para comprender las necesidades de las mujeres de los pueblos mineros. Con relación a este estudio, los resultados que surgieron es que el 17% de las mujeres de los pueblos mineros piensan que tienen derecho a trabajar como mineras. La mayor parte de ellas, no, una de cada 7 mujeres fueron obligadas a vender sexo para acceder al trabajo en las minas. Una de cada 3 mujeres manifestó que experimentaron acoso sexual en las minas. Y solamente una de cada 4 mujeres alguna vez habló sobre el tema del abuso o el acoso con otras mujeres. Sabemos que vamos a implementar este proyecto, entonces tuvimos que buscar un enfoque para hacerlo. Decidimos crear una intervención conducida por mujeres y basadas en las evidencias, porque esto iba a llevar al empoderamiento pleno de recursos para las mujeres. Además, también utilizamos un enfoque con basado en el ser humano, o sea, el ser humano iba a estar en el centro de todo lo que íbamos a llevar a cabo como actividades, porque el ser humano era la fuerza que impulsaba toda esta actividad, por eso tenía que estar en el centro. También con relación al entrenamiento, sabíamos que el entrenamiento era costo eficiente y también sustentable y replicable. Nosotros vamos a poder diseminar esta información de las capacitaciones a la comunidad y a su vez vamos a poder compartir esta información hacia otros. Por eso nosotros hemos capacitado 3 mujeres. Cada una de ellas puede capacitar a otras 3 personas y estas 3 personas pueden capacitar a otras 3 personas. Entonces, si tenemos 3 beneficiarias iniciales, si uno comenzó con estas 3 personas, con este enfoque que acabo de describir, vamos a alcanzar a más de 70 personas. Por eso dije que es un enfoque rentable. Asimismo, tenemos materiales visuales que facilitan la comprensión. Cuando implementamos esto en el 2020-2021, como pueden ver en la foto, gracias al material visual pudimos explicar el tema antes de que los facilitadores pudieran comenzar a explicar. Podemos ver que aquí en la imagen se transmite que ya comprenden la situación y que pudieron entender lo que los facilitadores compartían con ellos y que pudieron obtener varios beneficios. También incluimos otros métodos que son inclusivos, lo cual aseguraba que las mujeres en grupos marginalizados estuvieran incluidas en el diseño. Entonces, en nuestros enfoques
permítame decirles que creemos que este proyecto se va a implementar en las 3 provincias más importantes que mencionamos en mi presentación. Y tenemos 5 socios. 5 socios de aplicación e implementación en este proyecto. Tenemos a CEFA, que es quien lidera la implementación de este proyecto, ¿sí? En Miami. Después tenemos otra organización que va a liderar en Kibú del Norte y otra en el Kibú del Sur. RENAFEM se va a diseminar la información con otras redes de mujeres a nivel nacional y también a nivel internacional. Nosotros a nivel internacional queremos que estas mujeres puedan liderar este proyecto, tomarlo como suyo y que aseguren la estabilidad de este proyecto en diferentes lugares. Como les dije, esperamos que se pueda realizar en estos 3 emplazamientos distintos, pero RENAFEM va a asegurar la diseminación y difusión de esta información. Por eso también tenemos que monitorear este proyecto para también poder evaluar las lecciones aprendidas. Gracias por su atención. Me gustaría hacerle la palabra a Justine. Y bueno, gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias por la implementación de esta importante herramienta. Bueno, nosotros implementamos este plan de estudios en 3 provincias, en 720 participantes, realizamos capacitaciones trimestrales con grupos de acción y algo que queríamos contarles, porque esta es una intervención nueva que no conocíamos demasiado cuáles partes iban a ser las más efectivas, que bueno, creamos 2 versiones de este plan de estudios. Nosotros asignamos aleatoriamente grupos a la versión estándar o también el grupo de interconexión. El grupo de interconexión abordaba todas las materias y materiales que Annie mencionó, pero también realizaba ejercicios para promover la empatía, para ayudar a las personas a reconocer que las interconexiones como miembros de la comunidad y entre los humanos y con el medio ambiente son relevantes. Por eso, luego de esta presentación me gustaría hablar de la versión de interconexión con otras personas, pero bueno, para los efectos de esta presentación, sepan que aleatoriamente a las personas de la comunidad las asignamos estas 2 unidades. Y también realizamos una encuesta previa y de seguimiento para poder entender cuáles eran los logros de esta intervención. Bueno, ¿qué descubrimos? Que en todos los lugares, en todas las versiones del plan de estudio, hubo un aumento del 150% en el conocimiento de buenas prácticas para la recuperación de tierras tras minería. También hubo una reducción del 26 al 10% el porcentaje de mujeres a las que se les denegó un empleo. Y también la opinión de hombres y mujeres se merecen el mismo salario pasó de 49 a 64. También vimos que hubo un aumento en las actitudes equitativas entre hombres y mujeres, reduciendo la brecha entre ambos géneros. También vimos que se realizaron excelentes acciones por los grupos de acción de la comunidad. Empezaron a movilizar los proyectos de formas no anticipadas y, bueno, a lo largo del año pudimos ver que los hombres y las mujeres comenzaron a ayudarse mutuamente, también a lavar el mineral en los yacimientos, una tarea difícil y que muchas veces era relegada a las mujeres. Los campeones masculinos o defensores masculinos comenzaron a fomentar la creación de cooperativas económicas de mujeres. También empezamos a ver que los hombres designaban mujeres para posiciones de liderazgo y los miembros de la comunidad realizaron tareas de incidencia, abogaron con éxito por la igualdad de retribución por un mismo trabajo
Ahora, hablemos de la aleatorización, de estas dos versiones del plan de estudio. Aquí es donde vemos algo realmente destacable, es algo inesperado y no nos hubiésemos imaginado que esto iba a poder suceder si no tuviéramos los datos para hacer un seguimiento. A ver, en los grupos de interconexión, exclusivamente disminuyó la violencia. Las mujeres reportaron que el acoso sexual disminuyó drásticamente del 32 al 19% y la coacción sexual se redujo a la mitad, del 12 al 6%. Entonces, nosotros deberíamos poder apoyar las iniciativas dirigidas por mujeres que se basen en prácticas contrastadas e impliquen activamente a los hombres en la programación. También deberíamos invertir en intervenciones ampliables y reproducibles que sean propiedad de la comunidad, vincular explícitamente los resultados mentales con las comunidades y también permitir que las comunidades se autoidentifiquen y persigan objetivos comunes a través de comités de acción. Nosotros utilizamos diferentes datos cuantitativos en el grupo de interconexión y cerramos la encuesta revelando que existen desafíos que moldean nuestro programa y que nos ayudan a adaptarnos. Elevó también la experiencia de nuestros socios comunitarios y realzó la voz de las mujeres. Nos permitió también poder integrar en nuestro trabajo las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias. Gracias, Annie y Jocelyn, por esta increíble presentación. Realmente es una información muy importante sobre cómo la información cualitativa y cuantitativa nos puede ayudar a implementar las diferentes acciones. Ahora quisiera presentar a Verona Colantes, que es parte del GEF, el Fondo Global para el Medio Ambiente. También tiene el privilegio de poder convocar a la Asociación de Género de FMAM y también a las es coordinadora de género de las convenciones a las que sirve. Ella ha abogado por la integración de la perspectiva de género en los procesos de las convenciones de Río como especialista intergubernamental en ONU Mujeres. Verona, la palabra es tuya. Muchas gracias, Jamie. Gracias a todos los panelistas. Para mí ha sido muchísima información y realmente lamentablemente tenemos poco tiempo, pero ha sido muy revelador para mí. Creo que es bueno poder solicitar las presentaciones para que estén disponibles para los participantes. Creo que nos quedan 20 minutos de tiempo para preguntas, pero bueno, me gustaría pedirle a los panelistas que miren las preguntas y que directamente nos cuenten cuáles serían las respuestas a ellas, porque no podemos cubrir todas las preguntas. Lo que sí me gustaría hacer es plantear algunas preguntas específicas que recibimos de diferentes participantes. Ellos agradecen mucho las presentaciones. Y ahora, una de las preguntas más comunes que recibimos tuvo que ver con cómo, en base a sus trabajos en ONU Mujeres y al trabajo comunitario que han hecho los panelistas. Bueno, una de las preguntas es, ¿cómo nos aseguramos de que lo que se ha realizado hasta ahora puede extenderse o expandirse hacia otras regiones y a otros subconjuntos de población para que puedan informar las políticas globales y también la programación futura? Esta sería la pregunta para los panelistas. Quizás uno o dos de los panelistas podrían retomar esta pregunta y luego podamos proceder a otras. A ver, Sara. Bueno, muchas gracias, Verona. Algunos de los datos que presenté hoy son estadísticas oficiales, otros no. Yo diría que en el caso de los macrodatos y su análisis, bueno, nos puede dar
una buena perspectiva de lo que ocurra, pero bueno, es simplemente análisis de macrodatos. Surge de redes sociales, internet, así que resulta útil entender que los patrones cambian con el tiempo y que esto nos puede dar ciertas ideas de que existe un problema y que el problema empeora en momentos de crisis. Pero bueno, es imposible que estos datos nos den una imagen exacta de cuántas mujeres son víctimas de violencia y de qué parte del país son. Así que bueno, creo que en el caso de las políticas existen ciertas limitaciones. Yo diría que los datos son muy útiles para, por ejemplo, ser base informativa de los proveedores de servicios de ayuda para las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, vimos que hay una mayor actividad en momentos de crisis, pero quizás no están llegando de manera exitosa a las víctimas. Entonces, por ejemplo, lo que vemos es que cuando las personas buscan en Google ayuda, frecuentemente reciben resultados de diferentes países y quizás están haciendo alguna búsqueda en la zona Pacífico y reciben en Australia. Entonces, quizás no es lo más útil, pero sí tener estos datos puede ser útil para los proveedores de servicios para que puedan adecuarlo. Esto nos ayuda a ver los cambios que tienen que hacer los proveedores en la forma en que ofrecen los servicios en momentos de crisis. Sí quiero decir que algo del análisis de macrodatos es algo prematuro para hacer base informativa de las políticas. Es simplemente indicios ahora, ¿sí? No es información o datos integrales y representativos. Muchas gracias, Sara. Quizás Danielle o Annie o Jocelyn quieran responder. Bueno, sí, brevemente puedo intervenir en base a lo que mencionó Sara. Sí, esto lo creo que lo vi en el chat, de cuáles son las tendencias y puntos en común que vemos en el trabajo, y también con lo que ha hecho UICN. Yo creo que el cambio climático tiene sus cuestiones de género y vemos que hay un impacto desproporcionado hacia las mujeres porque hay falta de acceso al agua, al alimento, afecta sus actividades en la vivienda. Y a pesar de esto, las mujeres son excluidas de manera desproporcional en el reconocimiento como activistas y líderes en el cambio y en la lucha o el esfuerzo hacia combatir el cambio climático. Lo que vemos en UICN, en USAID y en el trabajo de las mujeres, es que hay que dar vuelta a esta dinámica y reconocer que las mujeres son líderes, son expertos, son las personas que lideran este trabajo y hay puntos en común en estas presentaciones y en el trabajo de todos los que hemos escuchado, porque hay un intento de reconocer las voces de las mujeres porque están al frente, están en la vanguardia y no deben dejar de ser ignoradas. Hemos visto que esto ocurrió en el pasado y ocurre cuando tratamos de confrontar los desafíos globales. Muchísimas gracias. Otro conjunto de preguntas probablemente para Chenia y Annie tiene que ver con el tema de lo cultural, o sea, la violencia cultural versus la violencia estructural. ¿Ustedes quieren hacer una diferencia, una distinción entre estas dos tipos de violencias de acuerdo a la experiencia de las comunidades en las que trabajan? O sea, ¿tiene sentido hacer una diferencia entre la violencia cultural y estructural? ¿O les parece que que están interrelacionadas y deberían enfrentarse a la vez o abordarse a la vez? Cinia o Ani, por favor, si podrían responder. Porque Sí, ustedes trabajan en las comunidades, así que supongo que tienen más información en ese sentido según lo que están viendo, ¿no? sí. O sea, desde la experiencia que hemos tenido nosotros, hay una, hay un choque cultural importante.
Sí, ella trabaja en la situación política. Esto es algo. Eso se encuentra que las mujeres no están bien y no pueden trabajar en este tipo de campo. Así que tienen distintos, en nuestra aldea, tenemos que trabajar con ellas, pero esto nos va a permitir darle la posibilidad a las mujeres a tener acceso a este tipo de puesto también y darles acceso a la tierra. Tenemos que destacar y decir también que las mujeres son miembros de las comunidades, que son seres humanos y tienen que poder, eh, o sea, están aptas para tener los derechos sobre la tierra y explotar la tierra. Y ha habido muchos problemas y por eso las mujeres muchas veces se sienten frustradas, aún dentro de sus propias familias. Cuando se distribuye la tierra, a las mujeres se las excluyen, diciéndole que un día se van a casar y ya no van a tener derecho a esta tierra y tienen que tener hijos que van a pertenecer a otras familias. Entonces existe este tipo de tradiciones o cuestiones costumbristas que básicamente hay que trabajar con las aldeas para que la gente tenga acceso y las mujeres cuenten con sus derechos. Ni siquiera tienen la posibilidad de cultivar. Sí, sí, muchísimas gracias. No sé si querías intervenir también. Sí. ¿Sí me escuchan? Ok. Esto creo que es muy importante lo que acaban de mencionar, porque hay una violencia intrínseca en cada lugar, dependiendo de la cultura, pero esta violencia aumenta cuando hay este choque de culturas, y esto está sucediendo en zonas de turismo. Viene gente de fuera, viene gente con poder adquisitivo, y empieza a generarse toda esta violencia, que es una violencia de poder y que además está generando específicamente lo que estamos viendo acá, esa violencia también hacia niñas, niños y jóvenes. Y eso es muy grave porque empieza a haber abuso sexual de menores por esta gente que llega con este poder, y cuando lo que están haciendo, estas afectaciones del cambio climático, está modificando los medios de vida de la población, y entonces tienen que salir a trabajar, pequeñitos y jóvenes, y se enfrentan a estas violencias que es la que están viviendo ahora. Y lo mismo están viviendo las mujeres, ¿no? Cuando viene gente de fuera, que empieza a haber acoso sexual, que empieza a haber abuso sexual y que empieza a haber una explotación económica y un despojo de sus bienes y de sus medios de vida y de sus recursos. Entonces, esto es súper importante y es algo de lo que casi no se habla. Y hay que ponerlo en la mesa porque hay que ver cómo se va a enfrentar estas violencias que de por sí ya están viviendo de manera dentro de su cultura, dentro de su familia, dentro de su comunidad, y vienen estas otras violencias de fuera que les implican eh, muchas violaciones de sus derechos humanos. Sí. Muchas gracias, Zinia y Ani. A partir de la experiencia que ustedes tienen en el trabajo con las víctimas y los sobrevivientes en las comunidades, realmente es muy impactante. Hay una pregunta asociada, relacionada con lo que ya han dicho, que tiene que ver con los cambios conductuales. Estábamos viendo las normas culturales, el rol de los líderes comunitarios, los jefes, etcétera. Pero también hay un papel a cumplir por parte del gobierno y otros actores. La pregunta que se formuló tiene que ver con los cambios de conductas o los cambios conductuales. Ahora contamos con esta información que ustedes han compartido, que es muy poderosa, muy potente.
tanto con relación a los datos no oficiales también, y el rol que cumplen, por ejemplo, los big datos. Pero ustedes también compartieron algo con relación a las distintas vías de intervención. Alguien en el chat lo mencionó también. Ahora, dado todo lo que ya sabemos, ¿qué creen ustedes que debería pasar o qué se debería hacer ahora que contamos con datos cual y cuantitativos? ¿Cómo podríamos mover un poquito la aguja para que se produzcan estos cambios de conducta y que esto no se transforme en una excusa porque, bueno, uno es mujer o de un género diferente, usted está sometido a esta violencia cuando trabaja en tareas de conservación u otras acciones relacionadas con el medio ambiente? Jocelyn, tal vez podrías comenzar a responder esa pregunta. Sí, muchísimas gracias. Creo que lo que hemos visto tanto en los datos cuali como cuantitativos, es identificar el problema y las distintas vías de intervención. Los datos tienen un rol una vez que uno genera una intervención para continuar informando con la retroalimentación, ver qué es lo que funciona, qué es lo que hay que cambiar y, por supuesto, informar las adaptaciones que se pueden hacer de lugar a lugar, no solo de país en país, sino de lugar en lugar, de comunidad en comunidad. No todos los programas van a tener el mismo impacto y los datos nos ayudan a entenderlo y adaptarlo. También lo que vimos con la intervención de Resourceful, que eso nos ayudaron a encontrar lo inesperado, o sea, las vías inesperadas y hermosas para poder generar impacto cuando entendíamos que la interconectividad podía llegar a ser una avenida, un camino a tomar. Y lo fuimos incluyendo en estas distintas vías de intervención. Entonces, esta es la oportunidad de tener datos, nos permite mejorar los programas y alzar las voces de las comunidades que trabajan e intervienen en estos programas. Muchísimas gracias. ¿Algún otro panelista que quiera intervenir con relación al tema del cambio de conductas y cómo lo han integrado en sus propias intervenciones dentro de la comunidad para poder mover un poquito la aguja? Hay algunos cambios conductuales que se producen a nivel comunitario, pero tal vez a nivel gubernamental, con relación a las políticas nacionales. Cinia, no sé si quieres comentar. Sí, yo quiero mencionar que algo que ha sido importante es trabajar en conjunto con las autoridades locales en los municipios, porque todo esto de lo que les estoy hablando, ni siquiera sabían algunas de las personas que están dentro del gobierno. Entonces, el hecho de poder empezar a hacer acciones locales para poder enfrentar esta situación es muy importante, pero también hay que trabajar en los diferentes otros niveles porque hay que crear mecanismos que sean, que realmente sean factibles, porque tenemos leyes, tenemos una estructura, pero ponerla en marcha es lo complicado. Y eso no hay, no existe, por eso hay tanta impunidad y por eso se siguen dando todas estas condiciones, porque los mecanismos son lentos, son complicados y para poder avanzar no hay algo que permita que de momento se actúe tanto para atención a las víctimas como para hacer justicia. Entonces, eso creo que es algo en lo que tenemos que profundizar. Yo no sé cómo está en los otros países, pero supongo que ha de ser similar. Y es estos mecanismos de acción rápida y de una justicia expedita, por decirlo de esta manera, tiene que ser fundamental. Y ahí tenemos que cerrar filas a nivel internacional para que sea una política mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. No sé si hay alguien más que quisiera hacer un comentario con sus últimas ideas. Ya tendríamos que ir cerrando.
pero si tienen alguna idea final para nuestra audiencia. Tal vez sobre cómo utilizamos estos datos para poder incidir en una política global. Estoy mirando el chat y bueno, ese es uno de los principales temas que se ha planteado. Y también las preguntas de cómo ustedes han visto si han visto que estos datos han generado alguna diferencia en situaciones de crisis. No sé, tal vez es una pregunta interesante. ¿Pueden compartir algo, poner, tal vez algún tipo de datos que generó una diferencia al responder a una crisis real, una crisis humanitaria real? O sea, si los datos les permitieron generar algún tipo de diferencia. No sé si hay alguien que quiera comentar. Iba a compartir dos ideas. En primer lugar, el tema de la crisis. Este no es un ejemplo, sino en realidad el tema de las crisis y las situaciones de crisis. Nosotros hacemos relevamientos rápidos. Tenemos entre 3.000 y 15.000 respuestas en situaciones de crisis. Hacemos estas encuestas para ver cómo es la situación sobre distintos temas. Sobre la crisis del COVID-19 hicimos este relevamiento para ver qué ocurría con hombres y mujeres en la crisis de la pandemia. Y bueno, muchos de los países brindaban subsidios, pero no tal vez a aquellas personas que tenían trabajos informales y que habían perdido sus trabajos informales. Entonces, como resultado de los datos, los gobiernos de algunos países pudieron establecer estipendios y subsidios para personas que trabajaban en el mercado informal también. O sea, como ejemplo, a veces cuando uno tiene los datos en los momentos correctos, y son claros y muestran la situación, se puede ayudar a abordar una situación o un problema específico. En el contexto de la violencia, generalmente, debido al tipo de datos que recabamos, los reprocesamos y a veces trabajamos con proveedores de servicios y no con el gobierno. Básicamente porque los datos son incompletos, son un estimativo, pero resultan de utilidad para proveedores de servicios como mínimo para poder adaptar la estrategia a la crisis y a la gente del lugar. Entonces, nosotros de esa manera podemos ayudar, podemos llegar a más cantidad de víctimas en momentos de crisis. Mi segunda idea tiene que ver con el uso de los datos, cuándo utilizarlos y cuándo no utilizarlos. Bueno, yo diría que la buena noticia es que existe mayor evidencia sobre las conexiones entre medio ambiente y la violencia contra las mujeres o violencia de género. Cada vez hay más evidencia de eso, pero los gobiernos especialmente están más interesados en tener esta evidencia empírica. Entonces están invirtiendo a través de haciendo relevamientos específicos y nosotros los respaldamos a muchos países para poder hacer este tipo de relevamientos de género y medio ambiente que establece conexiones entre el medio ambiente, la violencia e incluyen también algunas preguntas semi relacionadas con la violencia, o sea, no las quieren hacer en forma directa porque no son relevamientos específicos o especiales. Entonces sería difícil hacer estas preguntas, pero sí formulamos preguntas con relación a si la gente ha experimentado un empeoramiento en la seguridad cuando se produce un cierto desastre o si ha habido un aumento en la tasa de delincuencia. Y esto nos da datos representativos o estimativos a nivel nacional y son indicadores que nos llevan a pensar que hay problemas mayores. O sea, esto es, por ejemplo, mucho más poderosa que los Big Data, en- que solamente se relacionan con una fracción de la población. Bueno, hay mucho trabajo en curso y hay mucho interés por parte de los gobiernos de poder utilizar estos datos y obtener estos datos para poder luego generar políticas relacionadas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esto ha sido realmente una respuesta muy abarcativa, lamentablemente.
ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por haberse quedado. Y bueno, personalmente aprendí muchísimo de estas presentaciones y por mi trabajo en especial, previamente trabajé en la incidencia de la política global y yo creo que lo que se presentó hoy y también el trabajo de la UICN y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional son aportes muy importantes que arman el caso o desarrollan el caso. Esto es muy importante hacerlo tanto para la política como para los programas. Estoy empezando a ver varios proyectos que son presentados para financiación. Esto lo vemos más y más como referencia para lo que es violencia de género, pero también solo como referencia. Entonces, esta información que estamos compartiendo hoy es muy importante en levantar e incrementar la concientización. Hay programas de desarrollo sobre cómo capturar de mejor manera la violencia de género y también incorporar estas intervenciones en sus proyectos y abordar esta violencia de género que mencionarlo en el contexto o en la descripción del proyecto, en el análisis. Habiendo dicho esto, simplemente estoy aquí para agradecerles por sus presentaciones, gracias por este debate tan interactivo, a la audiencia, a los participantes, excelentes preguntas, esto realmente demuestra el interés, fueron preguntas muy sustanciales, disculpas si no pudimos responder todas, pero estoy segura de que UICN va a contactarse con todos ustedes de alguna forma. Voy ahora a cederles la palabra, en particular a Laura, para que nos comparta algunas palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, simplemente gracias. Voy a compartir la encuesta porque nos estamos quedando sin tiempo. La pregunta es para saber si fue útil el webinar. Bueno, muchas gracias a Verona por la moderación y por hacer esta encuesta. Como dijo Paola, quiero agradecerles a todos por haberse conectado hoy y también pedimos disculpas desde la cabina de interpretación, no estamos recibiendo el audio de entrada. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su atención, por ayudarnos a entender la violencia de género y sus vínculos con el medio ambiente. Es muy importante que todos estemos involucrados en estos temas. Muchas gracias por responder a las preguntas de la encuesta. Nos ayuda mucho con poder entender y mejorar la organización de estas sesiones. Les pedimos disculpas porque no llegamos a cubrir todos los temas, pero vamos a estar mandando un correo electrónico pronto con la grabación de este evento y también con la información que hemos compartido. Gracias, hasta luego.